Le damos gracias a Dios, nuevamente estamos de vuelta, queridos hermanos. Hemos tenido algunos problemitas con el internet porque se corta el internet, así que tengan un poquito de paciencia, que Amén. se está solucionando el problema. Vamos a conversar un poquito, ¿cierto?, con mi hermana Blanquita. Ella es la que Amén. trae la palabra. Hermana Emilia, hágale alguna pregunta a la hermana Blanquita. Ay, mi ¿Ah? hermana Blanquita. Bueno, gracias por aceptar la invitación que le dimos también. Gracias por estar aquí con nosotros, mi hermana Blanquita. Bueno, mi hermana Blanquita antes era de acá también, por cierto. Cierto, sí. Estaba acá en la iglesia con su esposo, mi hermano Augusto Egaña, y con Lorena, Con ¿cierto? Lorena. Y con Lorena. Con Lorena. Bueno, y después por cosas del Señor, fueron a otras iglesias, Así, ¿cierto? así. Pero sigue siendo usted de la familia, mi hermana Sí, Blanquita. sí, cierto. Mi hermana Blanquita, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo que está en el Evangelio? Bueno, yo le quiero compartir que hace el año 2000, 2000, ay, en 1995 más o menos, conocí a Cristo. 1995. Conocí a Cristo en 95. 95, porque Lorena nació el 1994. Ya, y Mm. después, al otro año, 74, 74, ya. 74. 75, ahí conocí al Señor. En el 75, 75. ahí conocí al Señor. Y a los 2 años después nació la última hija, que es Jennifer, porque tengo 4 hijas. Y ya ahí, cierto, al inicio éramos yo y las niñas, porque las niñas me cantando sus coritos de niño, porque es importante la escuela dominical, ¿no? Amén. Ella, a través, cierto, de la oración y de los cantitos, el Señor tocó mi corazón. Amén. Fui la primera en la casa, bueno, mis hijas pequeñas y las 2 primeras, y mi esposo era inconverso total, o sea, No quería nada. no, era católico. Católico Romano. romano. Entonces el Señor me permitió llegar a mi corazón, o sea, mi vida estaba muy entristecida. Mi mamá en ese tiempo estaba con cáncer. Estábamos viendo un tiempo difícil. Yo tenía, como le digo, 4 niñas chicas, y tenía mi Lorena en ese tiempo, y estaba viviendo un tiempo así como el mundo, ¿no? Yeah. Un hogar disgregado, sin Cristo. Y quiero compartir este testimonio de mi vida, cómo conocí a Cristo. Amén. Eso de inicio. Yo estaba muerta en delito y pecado, como dice la palabra, y mi vida era oscura, triste, con muchas heridas también de un hogar donde nací, de mi familia, de mucha violencia ultrafamiliar, ¿ya? De adulterio y toda esta situación. Entonces nací en ese ambiente, y era la mayor de 6 hermanas, y así que después me casé, y cuando llegué a esa etapa que estaba viviendo, dije, ¿para qué vivo? Mi vida es criar niños, pues había criado a mis hermanas, me casé criando otra vez, era como mi vida estaba media frustrada. Mi esposo era joven en ese tiempo, vivía su tiempo como joven. Yo creo que también un testimonio para los jóvenes que me están escuchando, matrimonios jóvenes. Y un día, no sé, en esos tiempos, ¿cierto? Voy a compartir rapidito mi testimonio, haciendo, ¿cómo se llama? En ese tiempo estábamos en una pobreza también, y antiguamente se usaban 2 colchones, los colchones eran de dos libros, ¿verdad? Claro. Entonces, de tanto de criar a mis hijas, no teníamos dinero para comprar, me acuerdo, otro colchón, así que yo armaba el colchón porque tanto desarmaba. Entonces yo estaba en esa mañana armando el colchón y viendo mi vida triste, y dije, estoy igual que este colchón, que no sirvo. También sentía el yo de uno, ¿cierto? Y del enemigo, que uno no sirve para nada. Estaba vacía. Yo estaba vacía. Entonces me acuerdo, la cama, y ahí al frente de la ventana había un calendario de la Virgen, no sé cuántito, que los católicos tienen. Entonces yo en esa mañana estaba muy triste, muy amargada seguramente, y le dije a la Virgen, oye tú, le dije yo, a ti te oro, te rezo, sea Ave María, no sé qué, y nunca me pasa nada, todavía estuvo peor que... Entonces yo vine
y viene y dice el colchón, y vine para allá, me enojé con la Virgen, le di vuelta para allá así, ¿cierto? Para la pared que mirara, y entonces volví a armar el colchón, hice la cama así, y entonces levanté los ojos al cielo ahí, y le dije, Señor, le dije yo, si tú existes, cambia mi vida. Si tú existes, cambia mi vida. Y me puse a llorar, hice la cama, todo, y seguí el día. Y el Señor en su misericordia, seguramente que, porque Él escucha y sabe los planes, cuando un alma clama al Señor, en esa semana se abre una pequeña capilla, como la vecino así, como a la esquina así, y hay un pasaje, y una misionera llegó en un furgoncito, se dejó una sillita y llamó a todos los niños, porque es hora de la tarde, que salen los niños a jugar un ratito, hartas niñitos había en ese pasaje, y salen mis hijas. Y esa misionera se puso una sillita, así como son las misioneras chiquititas, y puso lápices, y puso y llamó a las niñas y habló de Cristo. Y los niños oyeron para allá y todo. Y la misionera iba todas las tardes, porque fue como una avanzada, el evangelismo, digo yo. Entonces las invitaron, dijo, ustedes inviten a sus mamás, porque el sábado a las 3 de la tarde vamos a tener seguramente una reunión, y quiero que ustedes vayan todos y canten. A todo esto, los primeros días empezaron ella a cantar en la noche. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida cambió, su paz y su amor. Yo, mi guagua, que era la Lorena en ese tiempo, la acostaba tempranito y ellas se acostaban también, pero antes ellas empezaron a darle gracias por su mamá, rezaban a Dios y cantaban ese cantito. Cantaban el primer día, yo estaba sin cerrar mis ojos. Al segundo día dije yo, ¿qué están cantando? Pero no le hice caso. Pero al tercer de la noche que ellas cantaron, entonces yo dije, ¿qué están cantando? En ese caso, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida cambió. A mí me tiene que cambiar, no a las niñas, porque son niñas. Soy yo la que tengo que cambiar, dije yo. Y era el Espíritu Santo que estaba hablando en mi corazón. Y al último día ya, que era el viernes, dijo, mamá, mañana tenemos que estar todos, usted tiene que ir, mamá. Sí, dije yo, sí. Pero no fui. Fueron las niñitas, llegaron llorando, mamá era la única mamá. De todas las mamás, ahí estaba ahí tú. Pero mañana vamos a ir a la iglesia, dijeron las niñitas. Al otro día, en la mañana, fuimos a la escuela dominical, y ahí había como esta piecita, chiquitita, y había lleno. Yo me sentía de atrás para ver a mis hijas, y ellas salieron todos los niños a cantar Cuando Cristo vino a mi corazón. Y yo de ahí abajo, allá atrás, me senté así como avergonzada, porque dije que las niñas me van a llamar. Y un pastor, o sea, un diácono, el pastor empieza a dar la predicación cortita en ese momento, y dice, y habla, ¿cierto?, de 1 Corintios, que dice, lo vil del mundo, lo que votó Dios, lo que no sirve para nada, eso el Señor lo recoge. Eso lo recoge. Y el Señor, ¿cierto? En ese momento sentí que Dios para mí era existía. Amén. Porque me había escuchado. Me sentí como que todos me miraban a mí. Y yo me escondía ahí. Es lo que pasa siempre, lo que pasa el Espíritu, ¿verdad? Claro. Entonces ahí entendí, y ahí dijo, levanten la mano, todos los que quieren recibir a Cristo. Yo fui el llamado. Y recibieron mucho. Pero yo no quise aceptar eso, porque dije yo, me da vergüenza. Pero lo único que quería es llegar a la casa y estar solita, y ahí en la muela lloré y grité, porque mi esposo estaba ahí, no me quería escuchar nada. Y dije, Señor, tú existes, tú has cambiado mi vida, yo te recibo aquí como mi Señor Salvador. De ese día hasta el día de hoy lo tengo presente, porque es el Señor, cambió mi vida. Amén, amén. Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, que el Señor, ¿a qué nos usó el Señor? Usó a sus hijas, ¿cierto? Porque ellas le cantaban, ¿cierto? Estuvieron cantando cuántas noches. También siguen en la iglesia. ¿Cierto? Ellas sí, hasta ahora. ¿Cuántas noches le cantaron Cuando Cristo vino a mi corazón? ¿Cierto? Para que usted entendiera. Para que el Espíritu del Señor claro, usaba a ella. La usaba ella para que usted... Así que de ahí hasta acá, gracias al Señor. Después, al siguiente año, me acuerdo que empezaron, ya seguí a la iglesia, los hermanos, como siempre, como ustedes, como siempre, un bienvenido, le reciben, ¿cierto? Claro. Y entonces me enviaron a unión femenil, a los cultos, o sea, sentí tanto cariño, tanta reacción de que yo me sentía tan desamparada, como todos, ¿no? Sin Cristo, y la iglesia es en la familia del Señor, y allá fui aprendiendo, la escuela dominical. Y me acuerdo que yo decía, esto es para mi esposo,
este tiene que estar acá. Como uno también, las Pero mujeres, no era ¿cierto? su Que van las tiempo, sí, mujeres. Era su tiempo. Entonces, me acuerdo que en una reunión de Unión Femenil de una misionera y dijo, ¿cómo teníamos nosotros que mujer sabia poder llevar a sus esposos que son inconversos? Entonces leyó la palabra en Primera de Pedro que dice que con tus hechos, con tu forma, con tu conducta, Exacto. puedes cambiar a tu esposo. Sí. Y verdad, así fue. No le prediqué, siempre lo invitaba, pero hasta que el Señor tocó su corazón y se entregó al Señor. Amén. Amén. Bien. Así que aquí estamos, han pasado, imagínense, Hasta años. cualquier cantidad de años y aquí sigo fiel al Señor y mis hijas, mi familia, todo en el conocimiento del Señor. Qué bueno. Mi hermana Blanquita, cuéntenos lo que tiene ahora, lo que es ahí en una sede, que Sí. cuéntenos eso, porque es súper bonito lo que el Señor también le puso a usted. Amén. Sí, mi esposo ya adelantó un poco. Sí. Bueno, yo, como le digo, cuando conocí al Señor estábamos en San Miguel, allá, en ese tiempo que era, ahora Pedro Aguirre Cerda. Y después con mis hijas también tuvimos una prueba, bueno, todos hemos pasado pruebas, ¿verdad? Así es, señora. Y el Señor permitió, ¿cierto?, que a través del tiempo, ¿cierto?, que nosotros entráramos en el mundo de la discapacidad, ¿ya? Lorena, la que vive con nosotros, usted la conoce, Sí. ella, el Señor permitió Él que yo conociera el mundo de la discapacidad a través de mi hija, ¿ya? Mi hija tuvo un cuadro de salud mental y ahí empezamos, me acuerdo, en el año 95 más o menos. Ella tenía 15 años, a 16, cuando vino, estaba saliendo de cuarto mes, estaba para dar la prueba de instituto, y entonces entra en ese episodio que yo no me había dado cuenta. Yo creo que para eso también puedo compartir aquí a los hermanos o a alguien que cuando ustedes vean que hay cambios conductuales, ya sea sobre todo en los jóvenes, porque siempre se enferman como cuando son muy presionados por los estudios, entonces vienen cambios y uno no se da cuenta. Sí. Entonces le digo en forma, con mucho respeto, la iglesia en ese tiempo no estaba preparada para estos cambios que ahora está todo ya más abierto, han venido muchas políticas, y donde hay más instrucciones, donde hay más profesionales, pero en ese sentido, en ese tiempo no. Entonces me decían a mí que yo era una maldición, era esto, porque era acá, porque faltaba mucha madurez en ese tiempo. Entonces yo no había a qué recurrir y yo oraba y oraba al Señor, hasta que Dios me permitió conocer a una asistente social y que era cristiana. Que era en ese tiempo, yo lo quiero compartir, se llamaba Ruth Pilar, que era la esposa del pastor que en ese tiempo, por mucho tiempo, era el pastor de la iglesia bautista de la Calle Larga, que era el pastor Ezequiel Gallardo. Su esposa era asistente social. La conocí en una reunión de mujeres, me acuerdo, y yo me acerqué a ella y yo le conté que estaba viviendo una situación, no me comprendía los hermanos todavía porque yo sentía que era inmaduro, pero más que eso yo sentía que tenía que ir a luchar por esa situación. Y ella me dice, Blanquita, me dice, tú estás perdiendo tiempo. Tienes que superar esto, no creas que todo eso es, entre comillas, que hay jergas que de repente las iglesias que todavía no son maduras o visionarias, de que todo lo asemejan a maldición o al espíritu engañador. Es verdad, estamos bajo el imperio del enemigo, pero tenemos que también saber cómo ser sabia y discernir las cosas para apoyar. Y el Señor permitió de esta manera y me dijo, mira, tienes que ir a un psicólogo. Pero ¿cómo de un psicólogo? ¿Pero cómo? Decía, es como adulterar. No, pero el Señor permitió, así como el Señor
permitió que se estudiara el dentista, por ejemplo. ¿Por qué tú vas al dentista? Porque les echan a perder los dientes y tú Claro. tienes que ir. ¿Por qué tú tienes que ir a la Pues son matrona doctores, si tú tuviste, ahora yo estaba esperando a la Jenny? Tienes que ir a la matrona si porque tienes que prepararte porque va a haber un parto y Claro. tienes que ir al hospital. Y Claro. para eso Dios hizo, Claro. dio profesiones. Claro. Claro. Entonces también en esta área tienes que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Pero eso para antiguamente, hermano, era como un tabú. Claro. Sí. Y se escondía a las personas con Exactamente. enfermedades mentales, Claro. retrasos mentales, síndrome de Down, todas esas Claro. cosas. Yo no entendía nada. Entonces, el Señor permitió conocer el mundo de la discapacidad. Para hacer un cuento corto, lo eché mucho. En ese tiempo nos vinimos acá al bosque. Mi hija mayor se había casado con un joven también de la iglesia del pastor Ezequiel, mi yerno hermoso, Reinaldo, y de ahí, ¿cierto? Llegué acá y justo llegué cerca donde vivía antes el pastor con sus hijos, que lo conocimos a todos chiquititos ahí. Ellos nos acogieron acá. Amén. Amén. Estoy muy agradecida a su esposa, la hermana Carmen, Amén. la mamá de la hermana Carmen, la hermana Verónica. Yo vivía al lado de ellos y ellos me acogieron. Era distinto, era una visión distinta. Claro. Entonces, de ahí empecé, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de la asistencia social, a través del consultorio, porque yo un día me senté y dije, Señor, yo tengo que sacar a mi hija adelante. Mi hija, después que estudió todo esto, ya era así como un guiñapo, hermana. Era una persona sin vida, así, caída. Y yo me oraba al Señor y decía, Señor, ayúdame. Si tengo que empezar de nuevo, alúmbrame. Y ahí entonces, con ayuda de Ruth, entonces fui a un psicólogo, fui al consultorio, de ahí me mandaron al Hospital Barros Luco, y ahí hay un equipo de salud mental. Cuando me recibieron la enfermera, al tiro la vieron, porque son profesionales, Claro. al tiro su control y su remedio, y lo controlaron, y ella fue estabilizada, y después como que despertó y dijo, mamá, tengo que dar la prueba, tengo que dar a la graduación, y a eso era enero y febrero. Imagínense que ella salía de cuarto medio en diciembre, Claro. todas las graduaciones son en diciembre. Claro. Ya era enero, ya pasó la Navidad. Entonces tuve que decirle, mira la fecha, esta es la fecha, mira el calendario. ¿Cómo estaban? No, si todavía falta. Le dije, Claro. y tú no te dabas cuenta. Le costó asumir, pero también después con la ayuda de los profesionales asistió. De ahí conocí el mundo de la discapacidad, con organizaciones con discapacidad, y cuando nos vinimos acá, empezamos acá a buscar, y decía, Señor, tengo que sacar a mi hija adelante. Y así, ¿cierto? Fuimos fundando, casi fuimos fundadoras, ¿cierto? Hicimos una puerta a puerta de toda esta población Cóndores de Chile, y ahí formamos, ¿cierto?, el Club Terapéutico de Integración del Bosque, y donde se integraron, y hasta ahora estamos cumpliendo 25 años de vida. Mira. Amén. Y ahí esa es una está. labor hermosa que hace con Sí. mi hermana Blanquita. Y ahí le ayudan también, hay hermanos, gente que tampoco... Sí, con el tiempo han ido, por eso que ustedes dirán, ¿por qué la Biblia abierta? Porque el Señor permitió que nosotros trabajáramos con la comunidad. En ese tiempo la pastora que era de la Biblia abierta, ella también yo me acuerdo que con ella y con muchos más le planteé el proyecto y algunos no me creían. No, nosotros no estábamos. Pero la pastora dijo, yo le creo, hermana Blanca, yo le apoyo. Y empezamos con ella y otras hermanitas más, y todo el grupo que era de vecina, empezamos ese grupo de buscar. Ahora tiene doctores, tiene gente que ayuda. Y ahora ahí también estamos insertados en la red de salud, estamos con el Claro. COSAN, con el Qué bueno. salud mental, acá y siempre con el consultorio. Entonces tenemos una red Qué y también a bueno. nivel nacional, Qué a bueno. nivel también Y ahí comunal. también predica la palabra. Y pues, yo sé que también ahí predica la hay palabra. gente, vecinos que se han convertido. Amén. Siempre nos están mandando del Senadi, de todas partes, cuando hay personas que hay por acá, incluso también hago la invitación, si ustedes, hermanos, sienten o ven, acá estamos insertados en la población Cóndores de Chile, en la calle Las Araucarias 738 está el Club Terapéutico. Amén.
y también voy a dejar el teléfono de mi hermana si quieren Amén. ustedes hacer contacto Amén. o si ustedes necesitan una orientación para hablar, ¿cierto? O para guiarle, no tengan temor, estamos en un tiempo distinto, ya no Así es como es. antes que se ocultaba, Claro. ahora hay política, hay oportunidades Sí. y hay instancias, dispositivos de la salud para poder Amén. ayudar a los niños. Ahora tenemos aquí en la comuna al CDSBS, que es un centro de rehabilitación que está en el Estadio Lo Blanco Sí. del mundo de la discapacidad. Sí. Claro. Y ahí hay para los adultos mayores, para todo. Así que Ahí fui yo. ahí Ay, también qué fue bueno. usted. Así Sí. que eso es el testimonio en cuanto Sí, a, bueno, a este Amén. trabajo. respecto a su hija, le quiero comentarle yo de tener tiempo que la hija se enfermó, usted no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Yo en ese En ese tiempo tiempo. estaba en el comienzo, Claro, hermano, por en el eso, comienzo. por eso es que se sentía mal usted en el sentido de que los demás decían que era Claro. ¿cuánto le decían? Que era una maldición. Sí, una maldición. Yo Pero me resulta que no era así, no porque era si usted así. hubiera tenido conocimiento, ¿cierto? En ese tiempo de la palabra de Dios, se habría dado cuenta que los apóstoles, ¿cierto? Cuando le dijeron a Jesús, ¿quién pecó de este para que naciera así? ¿La mamá o el papá? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, no, estos nacieron Es así para para que que se se- manifieste la obra de Dios. Y así se ha Amén. manifestado. Claro, Yo, entonces, hermano, le agradezco. Es sí, verdad sí, que no, se ha manifestado la gloria del Señor a claro, nosotros. Amén. A nosotros. Y como dice usted y como sí, dice ella, se ha impartido a aquella gente que está sin Cristo y es una exacto, forma también de ese exactamente, testimonio. entonces, Predica. Eso es, Amén, hermano. amén, ya, mi hermana Blanquita, sí, que sí, muy hermoso lo que nosotros una vez nos hermoso, invitó, sí, nosotros no, fuimos ahí al centro terapéutico, fuimos y tomamos cecita y hablamos de la palabra y compartimos ahí con las personas que van ahí. Y eso es bueno porque hay mucha gente que necesita y hay hay mucha gente que tiene problemas también, pueden ser salud mental o también que tenga alguna discapacidad y se sienten solos. sí, También, pues, Se sienten muy ahí se solos van a sentir porque acompañados. todavía hay gente como, entre comillas, ignorante que en vez de ayudar y todo, como que La la aplastan más, aísla, claro, claro, la discriminan, claro, la discrimina. discriminan, la sí, Entonces, discriminan, ¿cierto? es bueno que esté esto también, porque también ayuda a la comunidad y también le sirve para predicar la palabra del Señor. Amén. Es sí, que es el verdadero amor que dice el Señor, ir Amén. y predicar y enseñar. Y ya, sabe usted, yo le digo, algún día, si Dios permitiera, un día venir con los chicos para que los conozcan a ellos. A Amén. sí, usted, amén, pues, Amén. ellos también hacen, bueno, ahí se llama un club de terapia y también de rehabilitación, de reinsertar amén, aquellas áreas, ¿cierto?, de la discapacidad. Por ejemplo, allá actualmente hay niños que vienen del colegio Juan Sandoval, que está en Gran Avenida, el Paradero 36. ¿Ya? Y ahí tenemos un nexo también con la directora, y ella nos manda, porque a los niños hasta los 18 años pueden participar, Claro. pero después ya son de dónde están. Entonces nosotros tenemos jóvenes o usuarios que tienen más o menos de 35 para adelante hasta Amén. 70. Amén. Entonces hay señoras, hay Sí, personas porque con generalmente en discapacidad, todos los colegios, en todo, o el atletón también, entonces es hasta los 18 años, No hay después ya nada. que ellos vayan y hagan, y a veces quedan solos también, a es que veces ya a quedan, los 18 años a lo claro, mejor ya están casi sanos también, claro, pues, no, pero a veces Pero siguen igual, ahora y, claro, sí, como que después como que bajan, porque como claro, no están redes, entonces están mucho en la casa ya, y no quieren salir, claro. pierden esa la relación que tienen claro, con Entonces, es es bueno que importante también compartir. que hayan estos institutos, yo le digo instituto, Sí, sí. esto es como lo que tienen ustedes, porque ustedes reciben a personas más mayores también y Porque toda es la cosa. inclusivo, porque Porque también claro, pueden ir los lo entonces, vecinos, incluyen. cierto, Pero personas, es verdad niños. eso, sí, es que lo que pasa es que cuando le dicen a ustedes, después, un ejemplo, o el orfanato, algo hasta los 18 años, y tienen que irse, un Tienen ejemplo, que irse, ¿y claro. dónde se van? ¿Y dónde se van? Sí. Y los trabajos, entonces ya, se hunden. Y si hay instituto ¿cómo se llama su Club terapéutico. club el club terapéutico? terapéutico, En ciertas partes y van a ser recibidos y ellos se van a sentir con cariño, se van a sentir útiles porque también van a exacto, hacer Ellos cosas. se sienten, no sé, Claro, fíjese que ahí en esas reuniones que hacemos o cuando estamos insertados, a veces hacemos hasta, ellos se sienten que ese es su lugar, es su espacio, que no se sienten claro, discriminados, que son eso, aceptados y no exacto, se sienten enfermos. ¿no? Po? no, pues se Es, sienten es normales como ahí ellos, la son iglesia claro, es inclusiva, recibe a todos. a todos. Amén.
no hay acepción de personas. Exactamente. Así somos nosotros. Qué bueno, Entonces, sí. yo les quiero decir, de ese año, de cuando mi hija, y aprendí el mundo de la discapacidad, que el Señor permitió que yo conociera otras áreas Claro. donde hay que servir. Exactamente. Ahora, ¿cierto? Hay tantos adelantos, hermano, y de ver, ¿cierto? Que ellos, los mismos, la sociedad los discrimina, los hace estar enfermos, hermano. Claro, sí, Sí, es verdad. exactamente. Nosotros Porque mismos los a aparta veces la los sociedad, ¿no? apartamos. Así es. Y el amor del Señor dice que Claro. no. Y el Señor Jesús vino a todo Amén. y se despojó a sí mismo por ir a... Entonces, Amén. aquí Es lo mismo el vemos. error que cometemos también, yo siempre digo eso, el error que cometemos si vemos a una niña con muleta o con silla de ruedas, decimos pobrecita, y no es así. No, pues ya no son pobrecitas, o sea, no es así, en vez de subir el ánimo le decimos pobrecita y ella misma uno la miran así Claro como, que sí. claro, o déjeme, yo lo puedo hacer, no sé. Bienaventurados los Claro. pobres en espíritu, Claro, y uno dice porque de ellos es pobrecita, el reino de claro. los cielos. Claro. Sí. Pero ellas son personas, Son lo que personas pasa son comunes, igual que personas todos. igual que todos, No, solo que tienen no. esa discapacidad, nada más. O sea, uno a veces comete error porque trata de, ay, te ayudo, pucha, no. Pero dice, déjeme si yo puedo, pero ayúdeme, levánteme, no sé. Pero uno va con otro tipo, entonces yo conversaba y como que si yo diera lástima, Claro. y no es así, No, no es Claro. así. y no es así. Y digo, yo soy una persona normal, común y corriente, solo que no puedo Son caminar. autónomos, claro. Claro. Ella es autónoma, que Claro. puede hacer sus Claro, cosas. pero sus cosas. a lo mejor no lo hace de maldad ni nada, No. claro, y trata de ser de otra forma, pero no es así porque, supongo, yo me siento mal cuando me dicen, o pobrecita, o oye, me siento mal, les digo, no, yo puedo, si quiere usted me ayuda a Claro. subir acá, sí, pero yo puedo, no se Claro, preocupe. claro que sí. Claro, pero así como hay personas que los miran y no... Y No que son nada. también son Claro, indiferentes. en su también. indiferencia, pero damos gracias al Señor, mi hermana Blanquita, Gracias, porque hermano. Gracias. es muy bueno Un lo que está testimonio haciendo usted, hermoso un que nos testimonio cuenta, hermoso, así donde, Sí. donde el Señor también le puso a servir, porque también está Sí. sirviendo Porque a está personas que lo sirviendo ahí. necesitan. Y no también. solamente, sino que Claro. también fuimos, ¿cierto? También la familia fue motivada, ¿cierto? La Claro. familia, los niños, mis Exactamente. nietos, Amén. tanto como decía mi esposo, no sé si él dijo, Sí. mis nietos de pequeños, porque como yo soy la abuela y son Mm. mis nietos mayores, estoy siempre con la tía y Lorena a cierta hora es distinta, la sacamos adelante porque Sí. siempre le pedían, yo me acuerdo de esos momentos que yo lloraba en el fondo del patio ahí y decía, Señor, ¿qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de mi hija? Tú me la diste, Señor, ¿acaso no? Yo le decía, no tiene derecho como los demás. Claro. Pero también el Señor me decía que era tiempo de que era su tiempo. Amén. Y entonces los nietos fueron sensibilizados y ya ahora, ¿cierto? Estudiaron, uno está estudiando a salir de terapeuta, el otro es médico, está Bien, estudiando ya el bien. cuarto medicina, el otro Bien. enfermero y la otra psicóloga. Están Entonces, siempre ahí, claro. siempre están, por eso, la tía fueron motivados también Amén. de servicio, porque yo le decía de chicos, siempre van a faltar, siempre va a haber personas con discapacidad, Exactamente. siempre va a haber Sí. necesidad en Chile. Y el Señor, como dijo, tus hijos, tus nietos, cambiarán las generaciones, van a Exacto. cambiar el mundo. Amén. Y eso es porque está Dios. Sí. Amén. Ya, Que el qué Señor hermoso, bendiga Amén. su testimonio de mi hermana Blanquita, que el Señor la bendiga, que el Señor la Gracias. siga usando, porque siempre está ahí usted predicando la palabra, quien Sí. ve ahí predica la palabra y con un amor así tan, no sé, muy Eso. tierno usted, mi Que hermana. A mí me hace recordar mucho a Eh, la hermana Anita Neveo. Sí, así es como mi Pequeño hermana Anita parecido Neveo, sí, tiene a un- ella, así que... Sí, así que le bendecimos, mi hermana. Vamos a ir a una alabanza, Sí, mi hermano vamos a ir a una Víctor. alabanza, pero antes pasemos los avisos. Amén. Radio Jesucristo, el sonido de la salvación. Suscríbase en la campanita para recibir notificaciones en YouTube y den like. Búscanos en TikTok como Radio Jesucristo y den like y compartan los videos. Amén. En Facebook como Iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria. Amén, amén. Que el Señor bendiga en esta hora a todos los que están conectados, mi hermana, Amén, ¿cierto? Y amén. que los disculpen porque el programa está siendo solamente Claro, grabado. está siendo grabado, Pero pedimos después, disculpas, después pero- lo va a poder ver igual. Sí, Así que, ya el día y mañana ya estamos ya bien en claro, directo también. así que Así mañana que ya también estamos. le pedimos disculpas a mi hermana. No se Blanquita. preocupe. Pero igual hermano. se va a ver el programa, así que Amén. ya que el Señor Vamos les a la bendiga, mis alabanza, hermanos. mi Vamos a hermano una Víctor. alabanza, hermano Y Víctor. ahí venimos con la palabra, Sí. para que escuchen la palabra preciosa que trae hoy día mi hermana Blanquita.